Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El periodista Darío Aranda escribe en Agencia Tierra Viva: Jujuy es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Los pueblos indígenas defienden sus territorios, sus lugares de vida, y gobiernos y empresas se unen para intentar someterlos con migajas o, de ser necesario, desalojarlos con violencia. Me pareció de una gran síntesis este recuadro que aparece en un artículo mucho más frondoso, ocupándose del hecho más saliente de esta semana. Mentira que son las candidaturas. No es cierto que esos nombres que danzan, por otro lado, tan repetitivos, sea la noticia del día. Nuestra noticia, la del día, posiblemente la del mes, veremos si la de todo el año, es esta que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Salta, en Jujuy, en tantas comunidades, y con esta apropiación tan bizarra en parte, que ejerce nada más ni nada menos que el Estado, la representación de todas y todos nosotros. Hay que pensar que esas comunidades, vamos a hablar ahora en particular de la cuenca de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, ahí en Jujuy, esas comunidades durante siglos han habitado esos territorios, es la casa de estas comunidades, y han vivido en armonía con el ecosistema. Lo respetaron, pudieron comer y criar a sus hijos ahí. Ahora vienen las empresas y el Estado, entran al patio de esas casas y dicen: acá hay una riqueza que el mundo está requiriendo a la Argentina para el desarrollo de un mundo que ni siquiera sabemos si vamos a ver. Para el desarrollo de ese mundo necesitamos sacrificar el buen vivir de estas comunidades a lo que sea, pero si ni siquiera las consultan. Así que queremos hacer hincapié en esto, darle valor a la cuestión, definitivamente entender que esto es lo necesario, hablando con Clemente Flores, que es referente de 33 comunidades en Salta y Jujuy, nada menos. ¿Cómo te va, Clemente? Buen día. Hola, buen día. Mi nombre es Clemente Flores. Soy del Moreno, de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, que está en la puna de Jujuy y Salta. ¿Hubo consulta previa? ¿Tuvieron información? Estamos hablando de la explotación del litio, pero también de las explotaciones mineras que tienen una directa relación con esto, ¿no? ¿Hubo consulta previa? ¿Se los escuchó? Bueno, como para hacer un poco de la realidad, nosotros comenzamos hace mucho tiempo, ya más de 10 años, 12 años, con la defensa del territorio. Hicimos varias presentaciones nacionales y internacionales por distintos ámbitos, especialmente en la CDH, por la consulta libre, previa, informada, que está en el convenio 169 para los pueblos indígenas. Esto hicimos también un trabajo de base que se llama un protocolo de consulta en el 2014-15, un protocolo de consulta que se llama Cachiyupi Huellas de Sal, que le presentamos al gobernador cómo es que queremos ser consultados y cómo queríamos que sea manejado en nuestro territorio. Lamentablemente, desde esa época hasta hoy nunca pudimos hacer consenso. Siguieron llegando las empresas extractivas a la zona, llevando impactos ambientales, desconociendo la realidad de las comunidades, desconociendo el uso del agua, en especial lo cual nosotros planteamos y hemos visto cuál es la gran extracción de agua que se hace para la explotación de litio en otras zonas de la provincia, como en Chile también. Entonces, esa es nuestra gran preocupación. Cuando preguntamos de todo esto, nos castigan, como en esta vez, diciendo que ya está hecha la consulta y la consulta a las comunidades nunca se hizo, excepto algunas personas que dejan el impacto ambiental y dicen que esa es la consulta. Lamentablemente no es eso. Nosotros tenemos claro entendimiento, de acuerdo que se trabajó en el Cachiyupi y Huellas de Sal, cómo tendría que ser
la consulta para las comunidades, y se dice no, es no, si se dice sí, cómo, por qué y para qué no. Eso es. ¿Y cómo han vivido la estigmatización de estos días? Lo que apareció con mucha claridad en los medios de comunicación, en boca de funcionarios, en boca de los empresarios, en boca de quienes hablan, inclusive en radio y televisión, una estigmatización de los pueblos que habitan la cuenca. ¿Cómo viven ustedes esto, esta tergiversación de lo que son? Bueno, esto saltó, creo que el tema saltó cuando los docentes hicieron los paro por los sueldos. Se aprobó, sabíamos que estaba la reforma de la Constitución, lo cual las comunidades no éramos consultadas en ningún momento. Cuando se llamó a elecciones tampoco se hizo la elección, quiénes eran los convencionales, para qué eran los convencionales y cuál rol iban a cumplir. Entonces mucha gente votó porque son afines a partidos políticos. Cuando hoy se dieron cuenta qué es lo que pasaba con este tema en la reforma, las comunidades se dieron cuenta que no, se habían equivocado y que habíamos trabajado, lo que veníamos trabajando no podíamos tirarlo, ¿no? Entonces nos juntamos y saltó el tema de apoyar a los maestros. Apoyamos a los maestros con la valoración de los sueldos. Ellos se unieron con nosotros por el tema de lo que queríamos que caiga la consulta, que caiga la Constitución provincial que habían aprobado, porque la aprobaron un día, en una mañana muy temprana, sin la aprobación de las comunidades, ni sabíamos qué es lo que se había aprobado. Queríamos intervenir anteriormente, habíamos hecho varias presentaciones a los convencionales para que pongan dentro de la nueva reforma y tampoco fuimos escuchados, evaluados, al contrario. Siempre fue una negativa hacia las comunidades. Es por eso que se tomó la decisión de hacer el corte de ruta en el cruce del 52 y del 79, que está en Purmamarca, con una visibilización que es importante que los medios de comunicación, como ustedes, como otros muchos más, se dieron cuenta de lo que nosotros estábamos planteando. No estamos en contra de, ni tampoco a favor de nadie, sino al contrario, estamos haciendo la visibilización del problema del litio con el agua. Vivimos en el territorio, sabemos que es vivir en el territorio y el agua es lo que nos preocupa, y hoy se viene el problema del agua, y esto creo que es el principio de la guerra del agua. Ahora hablamos, Clemente, sobre eso. Estamos conversando con Clemente Flores, es referente de 33 comunidades en Salta y Jujuy. Se refería recién a esta reforma constitucional que había dispuesto que el Estado tome a discreción los territorios y los reparta según el criterio del Estado, no según la posesión, no según el tiempo que las habían habitado estas comunidades. Esa reforma constitucional que los perjudicaba claramente, y durante toda la semana escuchamos que el Estado hablaba de respetar la Constitución, respetar las decisiones, pero están viendo, son decisiones amañadas, son decisiones tomadas en el medio de la noche, sin consulta previa. Por lo tanto, eso no es democracia, eso no es institucionalidad. Y después nos decía Clemente también, nos juntamos con los maestros, porque los reclamos tienen una unidad cuando el Estado avasalla y no garantiza condiciones de equidad. Por eso está pasando esto en Jujuy y en buena parte de la Argentina. Recién Clemente nos hablaba de la importancia del agua. ¿Cómo se vive la sequía ahí en el lugar donde ustedes habitan, Clemente? Por favor, si pudieras, en el arranque, contame exactamente en qué lugar estás ahora, qué ves, y bueno, esto de la sequía, ¿cómo la sienten? Bueno, estamos en el corte de Purmamarca, que seguimos acá haciendo el paso de cada 2 horas, para poder hacer visible. Vemos con mucha preocupación lo que se viene por el agua, por lo que termina de decir el tema de las tierras, que nosotros ancestralmente hemos venido trabajando, manteniéndolas y cuidándolas de distintas formas de esto, ¿no? Del atrevimiento que tienen las empresas con el Estado. Son cómplices, pero nosotros sabemos cuál es el interés final, para qué, la ambición de qué.
para destruir a las comunidades. El sacrificio que hoy es la Puna es una preocupación, porque sabemos que en la Puna, por los estudios del INTA, no hay más de 200 milímetros anuales de agua. Entonces, cuando decimos vamos a explotar litio, para una tonelada necesitamos 200.000 litros de agua. ¿Cómo es? Entonces, ¿de dónde va a salir el agua? ¿De dónde va a haber eso, no? Esa es nuestra preocupación, que nadie nos es capaz de poder explicar o cómo se hace. Nosotros hemos hecho un pozo de 15 metros donde tenemos agua, y hace un año y bajó 50, bajó 1 metro del agua, porque tuvimos que medir. Entonces sabemos que está bajando el nivel del agua. Puede ser que sea cambio climático, muchas cosas podemos echar la culpa, pero somos nosotros los que estamos viendo cómo estamos destruyendo nuestro planeta. Así es, estamos escuchando a Clemente Flores. Bueno, nos habla exactamente desde el corte que ahora sucede en Purmamarca, en el norte de Argentina. Clemente, te habla Marina, y nombrabas Purmamarca, uno de los lugares más lindos de la Argentina. ¿Y qué reflexionan ustedes acerca de, mientras la provincia está explotando, por lo que vos decías, ¿no?, con los reclamos docentes, con toda esta protesta social? Hace un par de semanas el gobernador de Jujuy invitó incluso a personalidades del mundo artístico para mostrar los proyectos ambientales, lo cual después terminó en un papelón, porque las comunidades se acercaron. De hecho, una mujer representante de una de estas comunidades indígenas se dirigió a él y demás. ¿Qué sienten ustedes de esto, de esta situación? Que los funcionarios, que son quienes debieran proteger esto, no solo que no lo hagan, sino que además hagan como una fachada para demostrar que están cuidando la provincia. Es que, en primer lugar, es que no tienen uso y razón de ser funcionarios, ¿no? Porque no están cuidando ni viendo qué es lo que hacen. Es muy importante que Cameron haya venido y que nosotros hayamos tenido la posibilidad de visibilizar con esta persona que llegó hacia Purmamarca y encontrar y dar testimonio como Verónica, quién fue a estar con él y digo, Estás hablando, vamos a aclarar a los oyentes, de James Cameron, el cineasta que de estuvo Avatar, por ahí, ¿no? exacto. Bueno, él estuvo y cuando nosotros queríamos hablar con él fue imposible encontrarlo acá, pero bueno, los medios de comunicación hoy sirven y nosotros agradecemos a que hemos podido llegar a él. Verónica Chávez, ¿no?, la representante de la comunidad Santuario Tres Pozos, es quien le transmitió el mensaje en nombre de todos ustedes, ¿no?, de todas las comunidades de la cuenca que defienden justamente esto que decís, el agua y la vida. Y él se alió y además declaró que se había sentido utilizado, un verdadero papelón, ¿no?, esto para el mundo, para la Argentina. Sí, bueno, hicimos que Verónica es una de las referentes de nuestra comunidad y quien estaba en ese momento también disponible para viajar, para salir, para charlar con él, así que bueno, no, era imposible que muchos podamos hacer la asamblea en ese momento, pero era la oportunidad de charlar con él y hacerle visible nuestra problemática para que nosotros podamos llegar a ustedes, ¿no? Contanos de final, Clemente, ¿qué es lo que se conversa ahí en el corte de ruta a esta hora? ¿Hay desánimo o por el contrario están envalentonados con esta... bueno, tuvo una exhibición pública todo el problema durante la semana, quizá eso ayude para encontrar soluciones? Por ahí me vas a decir, no, acá no va a cambiar nada. ¿Cuál es el ánimo con que los encuentra? Bueno, nosotros estuvimos haciendo una movilización pacífica el sábado, cuando nos reprimieron a las 6 de la mañana y después al mediodía. Creo que fue una falta moral, no sé, un grupo de mujeres que estaba haciéndose exhibición de copla en medio de la ruta. Cuando saltaron las bombas, no sé, era impresionante cómo poderlas cuidar y cómo saltaban las piedras con el tema que ellos estaban tirando la moto, la bomba, lo que eran las balas de goma. No fue algo que no podés creer el enfrentamiento que había en ese momento, ustedes lo saben. Entonces creo que eso da pie a que nosotros no estuvimos, nosotros no lo provocamos a la policía, al contrario, ellos vinieron tirando
gases, con balas de goma. Nosotros no teníamos ni una onda, nada. Si estábamos yaboreando la campera, la camisa, gritando, saltando, cantando, pero nada que otra cosa. Entonces, no, eso creo que no es provocación, al contrario. Eso fue lo que más nos preocupa, y la gente hoy por hoy está ya decidida a quedarse en la ruta, por supuesto que cubriendo todos los medios de seguridad, tanto del corte, 2 horas por tiempo que se va a dar de paso, y la gente va a quedar hasta resolver, y esto se decidió que tiene que caer la reforma de la Constitución, que eso lo tenemos que hacer entre todos, y la gente no se va a ir hasta que no tenga una respuesta clara, porque como ustedes estaban terminando, si lo leen bien, la reforma de la Constitución dice bien clarito qué es lo que va a pasar dentro de que pase todo esto. Ya no tenemos derecho a la protesta, ya no tenemos agua, ya no tenemos muchísimas cosas que está dentro de la Constitución. Entonces, eso la gente hoy recién se está dando cuenta qué es lo que les puede pasar y cómo nos podemos perjudicar. Abrazo grande. No va a levantar el corte hasta no resolver este tema. Abrazo grande, Clemente. Muchas gracias por este rato, por la información de última hora, por la lucha de siempre. Gracias a ustedes, por favor, muchísimas gracias, y nos ayuden a difundir este problema. Gracias. Claro, es nuestro deber. Clemente Flores, en esta mañana de sábado, está ahí en Purmamarca, en medio del corte. Miren, quien ha viajado, quien vive en ese lugar, ni hablar, sabe con mucha claridad el desdén con que la policía, el Estado, los funcionarios y las empresas tratan a esos ciudadanos, tratan a las comunidades originarias, tratan a aquellas personas que, podría decirse, no consideran de su estirpe. Es así de violento, así de rudo el enfrentamiento e insisto, el desdén con que la autoridad, entre comillas, los sectores más acomodados, tratan a las comunidades que han salido ahora a la calle, han salido a decir, bueno, hasta acá. ¿Se han puesto a pensar ustedes lo que implica la diversidad cultural, destruir la diversidad cultural que implica avasallar justamente la vida de esas comunidades? De buenas a primeras, porque decimos, el mundo civilizado, entre comillas, dice que hace falta el litio para el progreso y el bienestar. De buenas a primera, este atropello sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de quienes viven ahí, lo que significa para la diversidad cultural. Nada, lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con la minería, se disuelve la identidad cultural de los pueblos y de esas personas. ¿Qué valor tiene entre nosotros la diversidad cultural? Eso es lo que tenemos que discutir. Quiero cerrar con este artículo que mencionaba en el arranque de la agencia Tierra Viva, con una declaración de pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación, la organización que se llama Pucará. Dicen ellos, hablan de derechos humanos, pero reprimen detrás de cámara. Hablan de luchar por los pobres, pero se besan con los ricos. Hablan de soberanía, pero destruyen a las naciones indígenas. Por suerte, al frente de todos los que sostienen este saqueo están los que resisten en los territorios. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.